Y bueno, ya han pasado 12 años desde estos dos dispositivos. Tienen una diferencia bastante grande. Y bueno, como vemos de primera instancia, vemos una gran diferencia. Así que en este video vamos a estar viendo las diferencias que hay entre cada uno de ellos. Así que bueno, vamos a empezar. No sin antes recordarles que se suscriban, activen la campanita y me sigan en todas mis redes sociales. Y bueno, vamos a comenzar. Así que bueno, primeramente vamos a estar analizando un poco del diseño. Y como les comentaba, ya han pasado 12 años. Y bueno, aquí podemos ver un poco de cómo ha evolucionado la tecnología. Pero vamos a verlos más de cerca para comparar cada uno de ellos. Y bueno, vamos a empezar con el apartado de la parte trasera, que es la cámara. Y bueno, primeramente vamos a ver un poco de la parte trasera, en qué es lo que ha cambiado. Y obviamente vemos el tamaño, que es una de las principales diferencias, que creo que es una de las cosas más notorias que podemos ver inmediatamente. Inclusive el iPhone 14 Pro prácticamente ya no cabe dentro de lo que es la toma, pero vemos que el iPhone siempre ha sido bastante continuista. El parecido entre ambos dispositivos es bastante grande. Obviamente el apartado de lo que vendría a ser el módulo de las cámaras, que como vemos ha hecho también una gran evolución, pero ambos comparten prácticamente los mismos materiales, donde vamos a tener una trasera de vidrio que con acabados obviamente bastante diferentes, donde vemos un glossy completamente brillante por parte del iPhone 4, que es completamente reflectante. En cambio en el iPhone 14 Pro únicamente la parte reflectante vendría a ser el logotipo, así como un poco de la parte del módulo de las cámaras, pero en sí todo el cuerpo vendría a ser completamente mate. Pero bueno, vamos a ver que una de las partes más interesantes que vemos en esta toma, que vendría a ser el módulo de las cámaras. Y como vemos, obviamente no ha cambiado demasiado, en donde únicamente antes en los smartphones, que como vemos en los iPhone ha cambiado bastante, sobre todo en el tamaño que podemos ver. En el iPhone 4 teníamos este pequeño módulo bastante pequeñito, y junto a él vemos lo que vendría a ser el flash del mismo, que debo decir que ya lo estuve probando un poco y me ha sorprendido bastante el resultado de las cámaras. Pero algo también bastante sorprendente es cómo ha evolucionado el módulo de estas, que como vemos ha crecido bastante de tamaño, además de que ahora ya tenemos múltiples cámaras para obtener diferentes enfoques para hacer a nuestras fotografías y videos. Vemos obviamente un flash bastante más grande, así como el escáner de LiDAR, que viene a ser un sensor completamente nuevo y mucho más avanzado a la época del iPhone 4. Por la parte de los laterales vamos a encontrar que los materiales van a ser bastante parecidos, construidos en aluminio en ambos, pero vamos a encontrar una de las grandes diferencias que desaparecieron ya hace algunas generaciones de iPhone, que es el jack de 3.5, que la verdad que es algo que yo sí extraño un poco. Y en el apartado de la parte de abajo vemos que tenemos prácticamente lo mismo, con unas pequeñas diferencias en cuanto a los puertos, con el conector de 30 pines del iPhone 4 y estas pequeñas bocinas, a diferencia del iPhone 4, que obviamente crecen de tamaño, de calidad obviamente, y además de que ya nos pasamos al nuevo conector ya no tan nuevo de Lightning. Y bueno, que vemos que son bastante diferentes de tamaño. El iPhone 14 Pro y toda la línea de los 14 desde hace algunas generaciones comparten algo bastante parecido con esta generación del iPhone 4, que vendría a ser los cantos completamente cuadrados. Podemos decir que regresamos un poco al mismo diseño que tenemos en el iPhone 4, donde todos los cantos vendrían a ser completamente planos. Los botones se parecen bastante en cuanto a la parte de volumen y del switch del silenciador. En cuanto a la parte del silenciador, pero nos encontramos una gran diferencia en lo que viene a ser en los botones de volumen, que como ven me encantaban antes, que eran completamente redondos, y creo que me parecían bastante más estéticos y bonitos que los que nos encontramos en las actuales generaciones. Pero de ahí en fuera vemos que no ha pasado demasiado el tiempo en cuanto a este diseño, que volvieron a regresar hace algunas generaciones en el iPhone, que debo decir que son uno de mis diseños preferidos, a pesar de que no es de lo más ergonómico, pero creo que le da un diseño mucho más bonito que los cantos completamente redondos. Pero a pesar de todo vemos que son bastante parecidos, exceptuando en una pequeña cosa, que viene a ser la parte de las pantallas, que únicamente al verlos de primera instancia ya vemos cuáles han sido una de las evoluciones más grandes por las que ha pasado el iPhone, donde antes tenemos unos marcos bastante grandes y poseíamos un botón que nos servía para regresar al menú de inicio, y en donde ahora tenemos prácticamente un todo pantalla, en donde todos los marcos se han resumido en lo que vendría a ser la isla dinámica. Pero bueno, vamos a verlos más de cerca. Y bueno, como les decía, nos encontramos una gran diferencia, y creo que es una de las principales entre cada uno de ellos, en donde vemos que el pasar de los tiempos se ha hecho un poco de efecto en el cambio de los iPhone, aunque no lo parezca tanto. Obviamente el cambio más grande vendría a ser el tamaño del dispositivo, que
Debo decir que una vez que me llegó me sorprendió bastante, debido a que es súper pequeñito, prácticamente más pequeño que lo que vendría a ser mi mano. En cambio, obviamente lo que nos encontramos en el iPhone 14 Pro Max es bastante más grande que la misma, por lo que únicamente sobre la pantalla vendría a ser bastante más grande, que obviamente no hace falta que le diga las especificaciones de cada una de ellas, pero obviamente nos vamos a encontrar una mejoría bastante grande, no solamente con el tamaño y la proporción de lo que vendrían a ser los marcos, sino en cuanto a la resolución y los colores, la tecnología de las mismas. Pero debo recalcar que me sigue sorprendiendo bastante la calidad que tiene el iPhone 4, que se sigue viendo completamente bien. Los píxeles apenas si se aprecian, son prácticamente imperceptibles como lo que encontramos en las actuales generaciones, por lo que en ninguna de las dos pantallas tengo ninguna objeción. Pueden alcanzar un brillo bastante grande, inclusive se alcanza a quemar bastante en la toma, pero ambas de ellas son súper destacables. Obviamente vamos a tener la pérdida de lo que viene a ser el botón de home, que cuando lo presionábamos era lo que nos regresaba al inicio a los gestos que tenemos ahora en las actuales generaciones. No únicamente haciendo el gesto hacia arriba nos regresa a la pantalla de home. Vemos que todos los sensores de la parte de arriba obviamente se han trasladado y se han transformado en lo que vendría a ser el día de hoy la isla dinámica, que podremos encontrar prácticamente más abajo de lo que vendría a ser el marco de la pantalla, como si estuviera flotando, y que le da un aspecto mucho más moderno. Y buenamente, omitiendo lo que vendría a ser la parte de la interfaz, que ha cambiado bastante con el paso de los tiempos, a pesar de que este iPhone 4 viene con lo que vendría a ser la versión de iOS 7, en donde dio un gran cambio a iOS a nivel estético, en donde tuvo la mayor transformación que hemos visto en prácticamente todo iOS durante el paso de los años, una de las renovaciones más grandes. A pesar de que comparten bastantes cosas, podemos ver que han cambiado bastante lo que vendría a ser la interfaz, donde se han rediseñado y han ido mejorando los iconos de cada uno de ellos hasta lo que tenemos ahora, en donde antes teníamos que hacer un swipe hacia abajo para tener los controles, y que ahora lo tenemos que hacer desde la parte de arriba, en donde tienen, como ven, una estética bastante diferente. A pesar de que pensamos que no ha cambiado demasiado desde lo que fue el cambio de iOS 7, pues sí ha cambiado bastante, como lo podemos ver aquí. Tienen una interfaz completamente diferente, que espero conseguir un iPhone 3G para poder hacer la diferenciación de cuando fue el primer diseño de iOS, que era completamente diferente a lo que tenemos en cada uno de ellos. Vamos a ver la aplicación de música. Y de primera instancia vemos que en el iPhone 4 tarda bastante más en abrir, y no solo eso, sino que antes no teníamos lo que vendría a ser antes no teníamos la posibilidad de tener un modo oscuro, que obviamente las interfaces eran bastante diferentes. Estás aprovechando la tecnología completamente táctiles, y en este donde tenemos que hacer un poco más de las funcionalidades del botón home. Como vemos la evolución de cada una de ellas, en donde antes tenemos una interfaz completamente limpia y blanca, y ahora pues tenemos una interfaz completamente inmersiva, y donde podemos jugar mucho más con lo que vendrían a ser los controles y las opciones de cada una de nuestras aplicaciones. Regresamos al menú de inicio con los gestos y con nuestro botón de home. Y como sabemos, en prácticamente todos los smartphones, una de las grandes cambios en prácticamente la historia de los smartphones, y en este caso de los iPhone, ha sido el cambio de las cámaras. Y vamos a hacer una pequeña prueba de cómo es que toman una misma foto cada uno de ellos, y vamos a ver cómo ha pasado el tiempo. Que le debo de adelantar que la cámara del iPhone 4 me ha sorprendido bastante. Y primeramente vamos a tomar una fotografía. Aquí tengo el fondo que uso para mis videos del clásico wallpaper del iPhone original. Vamos a tomarle la foto con nuestro iPhone 14 Pro, y ahora vamos a pasar a hacerlo con nuestro iPhone 4. Y como les decía, me ha sorprendido bastante lo que vendría a ser el iPhone 4, que la calidad de las fotos es bastante buena para lo que yo me esperaba o recordaba, que obviamente va a ser mucho mejor que vendría a ser la del iPhone 14, pero la del iPhone 4 me ha sorprendido bastante, debido a que no me puedo quejar demasiado de las fotos que tomas, son bastante buenas. Vamos a hacer un pequeño acercamiento, y aquí podemos, creo que, apreciar bastante mejor, inclusive en su respectiva pantalla de cada dispositivo, como es que se ven ambas fotos, en donde vemos que los colores han cambiado bastante, y obviamente la resolución de cada una de ellas. Y como les digo, me sorprende bastante lo que podemos lograr con la cámara del iPhone 4, que si no es perfecta, consigue unas fotos bastante buenas para ser un dispositivo de hace 12 años. Obviamente vemos que tiene una gran mejoría en el iPhone 14 Pro, pero las fotos de este dispositivo me han gustado muchísimo. Y bueno, obviamente las diferencias que vamos a estar encontrando a nivel de software van a ser bastante grandes. Ya han pasado unas generaciones de diferencia de lo que tenemos, por lo menos en estos dos iPhone.
por lo que el nivel de cambios que han sido muchísimos, por lo cual no los vamos a estar diciendo, pero obviamente vimos que son muchísimos, a pesar de que las interfaces se parecen bastante. Y bueno, aquí llevamos uno de los principales cambios que podemos notar, que viene a ser el uso de los widgets, así como del Always On Display. Así que estaré haciendo un video donde si realmente vale, no sé si todavía el iPhone 4 es usable en el 2023, pero bueno, creo que hemos visto una de las partes más bonitas de este video, que vienen a ser los cambios estéticos que podemos ver a simple vista en nuestros iPhone, que cada uno de ellos tiene una estética súper bonita, y que el iPhone 4 vendría a ser uno de los primeros dispositivos por los cuales me ha gustado bastante esta marca desde hace bastantes años. Así que díganme en los comentarios si ustedes tenían este mismo iPhone, si ustedes han tenido el iPhone 4, si les gustaba o no, y qué les han parecido los cambios que han visto estos dispositivos en estos años, cuáles han sido sus novedades favoritas que hemos estado experimentando con el paso del tiempo. Pero bueno, les voy a dejar con algunas imágenes de estos dispositivos para que los puedan comparar bien y ver lo que ha hecho el paso del tiempo con estos dispositivos. Así que bueno, espero les haya gustado este video. No olviden de suscribirse y de seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Chao.